Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús y aquellos quienes que tienen a bien también observar o ver nuestra transmisión cada día domingo, mientras podemos reunirnos nuevamente de forma física como iglesia en nuestras instalaciones. Damos gracias a Dios por la oportunidad de tener las redes sociales que nos permiten continuar predicando la palabra del Señor y llegar a cada uno de los hogares de los hermanos, poder estar con ustedes, aunque de una manera virtual. Pedimos al Señor que cada uno de ustedes se encuentre bien, con salud, y que el Señor les esté fortaleciendo en medio de las circunstancias que vivimos cada día, que prospere sus actividades en el trabajo, en los estudios, que bendiga a las familias, que les dé salud y fortaleza física, mental y espiritual. Hoy nos toca meditar una porción en el libro de los Hechos, la sección final del capítulo 9. La semana pasada hicimos una interrupción para poder enfocarnos en el tema del amor y la necesidad de vivir reflejando ese amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Hoy volvemos a nuestro estudio del libro de los Hechos y tenemos ante nosotros experiencias relacionadas con el ministerio del apóstol Pedro. Hacia el final del capítulo 8 se menciona por última vez en la narración del libro de los Hechos a Pedro, tras volver de Samaria cuando fue a confirmar a aquellos que habían creído tras la predicación de Felipe. Vuelve a Jerusalén y no se lo menciona nuevamente hasta esta parte final del capítulo 9. En la primera parte del capítulo 9 se narra la conversión de Saulo camino a Damasco con el propósito de llegar y buscar a todos los que creían en Jesucristo y traerlos de vuelta a Jerusalén presos, como una forma de evitar que el cristianismo o la fe cristiana se siguiera expandiendo. El Señor se le encuentra en el camino, Saulo se convierte al Señor, y el resto del capítulo 9 nos habla de las experiencias iniciales que el apóstol tuvo, futuro apóstol Pablo, tuvo en sus primeros años como discípulo del Señor Jesucristo. La narración retoma al apóstol Pedro, quien se mira en este momento como alguien que está desarrollando un ministerio misionero, por decir así, un ministerio misionero itinerante. Y de hecho, parece que por algún tiempo el apóstol Pedro se dedicó a esto, a visitar a las iglesias, a compartir el evangelio en diferentes lugares, muy similar de alguna forma a como el apóstol Pablo ministró en sus viajes misioneros, de los que nos narrará el resto del libro de los Hechos, debido a que se enfoca el libro de los Hechos en el ministerio del apóstol Pablo, y de hecho pareciera ser que el libro de los Hechos es un escrito apologético de lo que Pablo ha hecho, debido a que hacia el final del libro de los Hechos el apóstol se encuentra preso en Roma y pareciera ser una manera de explicar qué es lo que había estado haciendo. Sin embargo, Lucas también toca el ministerio de otros de los apóstoles, y particularmente el ministerio de Pedro, quien era una figura altamente importante en la iglesia de Jerusalén por ser uno de los 12 apóstoles y particularmente uno de los más cercanos al Señor Jesús. Así que tenemos el ministerio de Pedro y es muy significativo lo que vemos acá. También es significativo lo que sucede en este momento, porque tenemos en este pasaje, en Hechos capítulo 9, versículos 32 al 43, en estos 12 versículos tenemos la narración de dos milagros sanadores de Pedro, y uno de ellos mucho más que sanador. No es que el enfoque del ministerio de Pedro estuviera en la sanación, definitivamente por la forma como Pedro y los apóstoles se explican en el capítulo 6, cuando se escoge a aquellos 7 servidores que se han llamado usualmente los primeros 7 diáconos, dice que ellos no quieren dedicarse a servir las mesas porque quieren dedicarse a la oración y a la predicación de la palabra. De modo entonces que ese es el aspecto principal del ministerio de Pedro. Sin embargo,
no deja de un lado un aspecto que podríamos llamarle confirmador de ese mensaje del Jesucristo resucitado, del Jesucristo que es el Hijo de Dios y que viene a cambiar y transformar la vida y la existencia de aquellos quienes escuchan el Evangelio. Y este aspecto es que también el Evangelio tiene que ver con la sanación, no solo espiritual, sino física de las personas. No implica esto que se espere que todo aquel que cree en el Señor podrá liberarse automáticamente de todo aquejamiento físico. Será la voluntad del Señor que en su soberanía manifestará lo que Él espera hacer con cada persona. Sin embargo, como parte de la confirmación inicial del mensaje del Evangelio y para demostrar en un ambiente que había mucha práctica de magia, de artes ocultos, y donde se pensaba que cualquiera que tuviera ciertos poderes y contacto con las fuerzas espirituales podía expresar sanidad, lo que los apóstoles y particularmente el apóstol Pedro van a hacer es confirmar el hecho de que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios por medio de aquellos milagros. Y no es que fuera algo completamente nuevo, de hecho, durante su ministerio, el Señor Jesucristo hizo amplitud de sanidades, manifestó señales de sanación, de resucitar, de cambios y transformación, de expulsar demonios. De hecho, esto es algo que desde el profeta Isaías se anticipa y se prepara en el conocido pasaje de Isaías 53, versículo 4, que dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Es interesante que este pasaje lo cita el evangelista Mateo cuando narra la sanación de la suegra de Pedro en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Leo esta porción en Mateo 8, 14 al 17. Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su manto, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Así que en la experiencia del ministerio del Señor Jesucristo y el tiempo que Él convivió y compartió con los apóstoles, y particularmente es bastante significativo que es en relación con el milagro de la sanación de la suegra de Pedro y posterior sanidad de aquellos que traen al día siguiente o cuando llega la noche, que traen endemoniados y a enfermos, y dice que sana a todos los enfermos que le traen. Es interesante que es en relación con esa situación que el evangelista Mateo menciona el pasaje de Isaías 53, 4. ¿Qué es lo que queremos decir? Que realmente Jesucristo tiene un poder sanador y restaurador. El poder sanador y restaurador de Jesucristo. Y parte de nuestra fe y creencia en Jesucristo muchas veces irá de la mano con nuestra fe en la capacidad de lo que Jesucristo puede hacer en nuestra vida y en la vida de los demás. Ahí es donde nosotros nos podemos preguntar: ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Es Jesús simplemente una figura histórica, alguien de quien hablamos, de quien contamos, alguien que sí mencionamos dentro de nuestra fe religiosa, pero como que fuera alguien que es más simbólico y representativo de lo que hemos creído y la identificación religiosa que nosotros tenemos? ¿O es Jesucristo realmente, o creemos realmente que Jesucristo es el Hijo de Dios, que cambia y transforma, que está vivo, que está sentado a la diestra de Dios, que intercede por nosotros y que trabaja por medio de su Espíritu Santo a través de la iglesia que ha sido empoderada por el Espíritu Santo para predicar el mensaje del Evangelio y demostrar el poder de Dios? Naturalmente no estoy diciendo que debamos ir allí en lo que algunos llaman ministerios sanadores, porque realmente no considero que esta sea la tarea de la iglesia, y creo que con gran frecuencia es una tergiversación de la tarea principal de la iglesia, que es predicar el mensaje del Evangelio del Jesucristo resucitado. Pero ese Jesucristo resucitado es un Jesucristo poderoso. Y esto es lo que tenemos aquí en el en el libro de los Hechos, cuando se nos narra el ministerio que el apóstol Pedro estaba desempeñando.
Comienzo a leer en el versículo 32 del capítulo 9, dice: y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Es impresionante ver lo que ocurre aquí. No es que Pedro fuera un sanador que andaba haciendo principalmente milagros de sanidad, porque no es algo que se diga que él apelaba para sí mismo, porque realmente las palabras de Pedro son: Jesucristo te sana. Ya habías, juntamente con Juan, en el capítulo 3, sanado a un paralítico. Recordemos aquel hombre que a la entrada del templo estaba pidiendo limosna. Y cuando le pide limosna a Juan y Pedro le dice que no tienen ni dinero ni plata, pero lo que tienen te dan, y le dice que en el nombre de Jesucristo se levante. Así que ya había experimentado y vivido el poder de la sanidad del Señor Pedro en su ministerio. Y no es que esa fuera la tarea principal que hacía. No andaba él por ahí, por todos lados, declarando sanidad en nombre de Jesucristo. Sin embargo, en esa situación particular y concreta de este hombre llamado Eneas, que es un nombre de origen griego y posiblemente podría indicar o que era un gentil o probablemente un judío viviendo en el área gentil, porque de hecho esta era un área mixta, de población mixta, donde había bastantes judíos, y lo más seguro es que Eneas era un judío helenista, es decir, un judío de origen griego. Pero en esa situación particular, aquel hombre que ha estado por 8 años aquejado en cama, 8 años es tiempo largo, y estaba paralítico, Pedro, de alguna manera, movido por la gracia, la misericordia del Señor, la compasión del Señor, percibe que el Señor anhela, desea sanarle. Podemos pensar que de alguna manera especial hay una percepción que Pedro tiene, un sentir guiado por el Espíritu Santo a hablarle a aquel hombre de esa manera. Y lo que se manifiesta es el poder del Señor. Pedro le dice a Eneas: Eneas, Jesucristo te sana. No es Pedro, no es una capacidad especial que él tenga, no es porque únicamente él puede hacerlo o algo que se ha entregado exclusivamente a Pedro, aunque de una forma especial podríamos hablar que esta manifestación de confirmación del nombre del Señor Jesucristo y de que él realmente es el Cristo, el Mesías, de una forma especial se manifestó con los primeros discípulos. Pero Pedro le dice: Jesucristo te sana. Jesús, el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el enviado de Dios, Jesús aquel a quien Dios escogió pero los hombres le rechazaron, Jesús aquel que murió en la cruz del Calvario y entregó su vida para librarnos de los pecados, pero como dice el libro de Isaías, también murió para llevar nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Porque en última instancia, la obra de Jesucristo no solamente tiene que ver con una restauración espiritual, sino tiene que ver con una restauración total de quienes nosotros somos. Nosotros vemos hacia adelante, como dice el apóstol Pablo, que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos al Señor Jesucristo vive en nosotros, estos cuerpos nuestros también van a ser vivificados, y esa es parte de nuestra fe y nuestra esperanza, que algún día nuestros cuerpos serán restaurados plenamente, y todos esos aquejamientos que sufrimos de las enfermedades, de estar en este cuerpo mortal, corruptible, este cuerpo que algún día va a ser destruido y se va a disolver en la tierra o comido por los gusanos. Al morir, este cuerpo será restaurado, y eso es parte de nuestra fe en el mensaje del Evangelio. Y ocasionalmente el Señor decide, en su gracia soberana, restaurarnos parcialmente mientras estamos sobre esta tierra, al darnos sanidad. Y es lo que hace Pedro cuando le habla a Eneas. Eneas, Jesucristo te sana, levántate. El levantarse era una manera visible de evidenciar que Jesucristo lo había sanado. Había pasado 8 años postrado en cama. Y el hecho de que se pudiera levantar y hacer su cama
básicamente es como una camilla que se enrollaba. Al poder enrollar su cama significa que había sido sanado. Y enseguida, dice el versículo 34, se levantó. Y todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales lo vieron, dice, y se convirtieron al Señor. Sarón, una ciudad que se encontraba en el Valle de Sarón, en la zona costera, Lida, que se encontraba en el Valle de Sarón, en la zona costera, era una región llena de judíos que pudieron evidenciar la sanidad del Señor y que realmente el Evangelio era el mensaje del Evangelio confirmaba que Jesucristo era el Hijo de Dios, y por eso dice que se volvieron al Señor, se convirtieron al Señor. Se percataron de que no habían creído en lo que Jesucristo había dicho y hecho previamente, pero ahora ese mensaje se estaba confirmando por medio de la sanación de Eneas. Probablemente esto se difundió mucho más allá y llega a oídos de un grupo de cristianos que se encuentran en una ciudad llamada Jope. En esta ciudad de Jope había otra situación que se estaba desarrollando. Había una discípula. De hecho, es la única vez en todo el Nuevo Testamento que la palabra Methetria, que significa discípula, se utiliza, que es la forma femenina del sustantivo macetes, que se usa ampliamente en todo el Nuevo Testamento para referirse a los seguidores, a los discípulos del Señor Jesucristo. Esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se utiliza la forma femenina, y es bastante significativo, de hecho, porque se quiere hacer un énfasis particular en una mujer que ha creído en Jesucristo, que vive de acuerdo a los principios de Jesucristo, que sigue el ejemplo de Jesucristo, y particularmente esto se evidencia en la gracia que ella tiene para todos los demás. Había, dice entonces, en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Tanto Tabita, que es arameo, como Dorcas, que es griego, son palabras que significan gacela, de suerte entonces que el nombre de esta mujer era Gacela, por decirlo así. Algunos piensan que el nombre de algunos animales femeninos se daban por su belleza como nombres a las mujeres. Así que Tabita, o Dorcas, dice, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Por lo que narra después el libro de los Hechos, esto fue algo que impactó profundamente a aquella comunidad de creyentes en Jopa. Porque la gracia y la misericordia, la manifestación de Jesucristo en la vida de Dorcas, la única mujer llamada en todo el Nuevo Testamento con ese término concreto y específico, discípula. Una mujer que reflejaba el carácter de Jesucristo y manifestaba la gracia, porque abundaba, dice, en buenas obras y en limosnas que hacía. Esto impacta a aquella comunidad de fe y entristecidos, probablemente han escuchado que Pedro, estando cerca, había sanado a Eneas. Así que dice que después de haber lavado y colocado a Tabita o Dorcas en un cuarto superior, en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. ¿Cuál fue el propósito de enviar a traer a Pedro? ¿O en qué momento? Probablemente ya Tabita había muerto. Algunos piensan que el propósito de enviar a aquellos 2 hombres para llamar a Pedro y que llegara a ellos inmediatamente, que no tardaran en llegar a ellos, podía ser uno de 2. Podía ser para consolar a aquella comunidad de fe que se encontraba triste por la pérdida de una gran mujer, una genuina y verdadera seguidora del Señor Jesucristo, o porque tenía cierta esperanza de que Pedro la trajera de vuelta a la vida. Y aquí encaja un pasaje, por lo que viene a narrarse, o una situación que se presenta en los 3 evangelios llamados sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Es el caso de la resurrección de la hija de Jairo. Recordemos que Jairo es aquel principal de la sinagoga que viene al Señor Jesucristo a pedirle que vaya a su casa a colocar las manos sobre su hija que se encuentra enferma.
El Señor Jesucristo asiente a ir con Jairo, pero camino a la casa de Jairo se ve interrumpido por aquella mujer que tenía 12 años de estar sufriendo un flujo de sangre y quien subrepticiamente viene y toca el manto del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, al percatarse del poder que sale de él, se voltea a preguntar quién le ha tocado, al punto de que finalmente aquella mujer confiesa que ella lo ha hecho y el Señor Jesucristo le dice: mujer, tu fe te ha salvado. Mientras están en esa situación, llegan de la casa de Jairo a decirle: ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Y el Señor Jesucristo dice que sigan, solo le dice a Jairo que tenga fe y continúa. Y al llegar a la casa se ve el alboroto de toda la gente porque la niña ha muerto y el Señor Jesucristo le dice que la niña está durmiendo, situación que lleva a que todos se burlen de él. Y el Señor Jesucristo se dirige al cuarto y estando allí le dice a aquella niña, nos narra el Evangelio de Marcos, que es el único que utiliza la palabra aramea o la frase aramea, y le dice: talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y esto como que está en el fondo y posiblemente en el pensamiento de todos aquellos cristianos, si es que ya lo han escuchado, pero fijamente está en la mente y en la experiencia de Pedro, quien como uno de los discípulos más cercanos al Señor, vivió y experimentó esas circunstancias y manifestación del poder del Señor Jesús. Y es que ahora el poder del Señor Jesucristo se está manifestando también a través de sus discípulos. En algún momento el Señor Jesús dijo que sus discípulos sabrían hacer obras mayores que las que él había hecho, porque tendrían más oportunidad de confirmar el mensaje del Evangelio. Pedro de forma inmediata dice, se levanta y se va con ellos, y cuando llega, la gente comienza a manifestar el dolor que tiene al mostrarle, dice, todas aquellas viudas que lo rodean y que lloran, y mostrarle las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. La recordaban por su gracia, por su amor, por su bondad para con todos y el esfuerzo de servicio que manifestaba para aquella comunidad. Así que continúa narrando el escritor Lucas del libro de los Hechos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. No es que Pedro supiera exactamente qué hacer, se puso de rodillas para buscar la guía y la dirección del Señor de lo que podría y debería hacer en aquel momento. Seguramente recordado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu de Dios, Pedro recuerda el incidente con la hija de Jairo, así que se levanta y expresa una frase muy similar, porque el nombre Tabita suena muy cercano a la palabra aramea talita, que significa niña. Así que muy cercanamente le dice, Tabita, levántate. Es como que dijera seguramente en arameo, Tabita cumi, Tabita, levántate. Y es como un repetir las palabras del Señor. Y ella dice, abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro no la ha tocado hasta este momento, seguramente para evitar la contaminación ceremonial que no podía tocar el cuerpo de una muerta. Pero tras haber abierto los ojos e incorporarse y levantarse, Pedro le da la mano, la levanta y entonces llamando a los santos de las viudas, dice, la presentó viva. Tenemos aquí la manifestación del poder del Señor a una comunidad de fe que mira que el Señor está confirmando la fe que ellos han manifestado en Él. Dice que esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó muchos días en Jope, hospedado en casa de un cierto Simón Curtidor, preparándole el Señor para lo que habría de ocurrir en el capítulo 10, cuando él iría a predicar el Evangelio a casa de Cornelio. Lo que tenemos en este pasaje es una manifestación del poder sanador y restaurador de Jesús. El Jesús que está vivo y aquel que sus discípulos predicaban la fe en él para el cambio y la transformación. La pregunta para nosotros no es, ¿tiene Jesucristo poder para sanar? Porque obviamente el Nuevo Testamento nos dice que sí lo tiene. La pregunta es, ¿realmente creemos que Jesucristo tiene ese poder
y para manifestarse en nuestras vidas y en las vidas de los demás. No es que el Señor vaya a sanar a todos, porque algunos han comentado, este es el primer milagro de resurrección que tenemos por parte de la iglesia primitiva. Cuando Pedro resucita a Dorcas, o Pedro trae de vuelta a Dorcas. Ni siquiera Esteban, quien había sido muerto apedreado, fue resucitado. Si ellos hubieran pensado que deberían estar resucitándolos a todos, probablemente a Esteban se le habría resucitado y habrían evidenciado ante aquellos judíos que habían actuado en contra de Esteban, habrían manifestado el poder del Señor. Es la soberanía del Señor que escoge en algunos momentos sanar a algunos, o como en el caso de Dorcas, resucitarle. Pero es una manifestación del poder para hacernos patente que Jesucristo es el Hijo de Dios y que nosotros realmente podamos fortalecer la fe. A medida que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, podremos ir viendo pequeños milagros, si queremos expresarlo de esta manera, en nuestra vida. Respuesta a oraciones que en circunstancias naturales no podríamos explicarlas como que si fueran el curso de los eventos de la vida, sino que es la intervención milagrosa, soberana de la gracia de Dios cuando Él se manifiesta, ya sea proveyendo, ya sea sanando, ya sea restaurando la vida, restaurando el ánimo, restaurando nuestro espíritu en medio de circunstancias difíciles. Porque nosotros creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él es el que realmente guía y gobierna nuestra vida, guía y gobierna nuestras acciones. No solamente es alguien a quien nosotros mencionamos de vez en cuando o que refleja nuestra fe y nuestro credo. Es aquel que cambia y transforma nuestra vida, es aquel que es parte integral de todo lo que nosotros somos. Y por eso es que predicamos el Evangelio de Jesús, porque creemos en el poder de Jesús, en el poder salvador, en el poder sanador, en el poder restaurador de vida. Y por eso es que vemos hacia adelante también con fe de que algún día este cuerpo nuestro que día a día se va deteriorando, este cuerpo algún día puede ser restaurado y hecho un cuerpo nuevo. Y como dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, que nuestra ciudadanía también está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para hacerlo semejante al cuerpo de la gloria suya. Y esa es nuestra fe, y esa es nuestra esperanza, y eso es lo que predicamos en el nombre de Jesús. Y mientras estemos atravesando esta vida, este valle de muerte, podemos confiar que ocasionalmente, en su gracia soberana, el Señor escogerá sanar a algunos, porque Él tiene poder. Y que no nos sane a nosotros o a algunos en algunas circunstancias no significa que Él no tenga poder, sino significa que Él no ha escogido hacerlo. Pero cuando Él escoja hacerlo, Él confirmará nuestra fe de que Él es el Hijo de Dios. Y seguramente en muchas ocasiones Él lo ha confirmado y lo estará confirmando. Y por eso podemos actuar en fe, orar y arrodillarnos como hizo el apóstol Pedro. Porque recordemos que eso es algo muy importante. Cuando Pedro entra al cuarto donde se encuentra Dorcas o Tabita, se arrodilla a orar al Señor. Y es tras orar y arrodillarse al Señor y tener él la fe y la certidumbre de que Jesucristo es el que actúa, como le dijo a Eneas, tras haber orado es que él se levanta y dice: Tabita, levántate. No es en su poder propio e individual, es en el poder del Jesucristo que resucitó de los muertos, es en el poder del Jesucristo que sanó a los enfermos, es en el poder del Jesucristo que murió en la cruz para llevar nuestras dolencias y para llevar nuestras enfermedades. Y no es necesariamente porque las vaya a sanar todas ellas mientras estemos en este cuerpo de muerte, pero algún día será restaurado este cuerpo y Él habrá llevado todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Se habrá manifestado esa obra total en nuestras vidas. Y en esa fe predicamos a Jesucristo y compartimos el mensaje del Evangelio y seguimos adelante confiando en que Jesucristo sana, Jesucristo resucita cuando Él así lo decide, pero Él sana ante todo nuestras almas, nos sana del pecado que contamina, del pecado que daña y del pecado que transforma, porque Jesucristo nos renueva y nos regenera, porque su sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Ya sea una sanidad
espiritual o física, el Jesucristo que nosotros predicamos es el sanador de nuestras vidas, es el sanador de nuestras almas, porque Jesucristo tiene un poder sanador y restaurador. Y así confiamos y nos animamos a seguir adelante. En medio de esta pandemia, podemos confiar que el Señor puede obrar en medio de esas circunstancias, restaurando las vidas de aquellos a quienes Él decide restaurar. Sabemos de hermanos que están pasando situaciones difíciles. Sabemos de hermanos que han sido llevados a la presencia del Señor en medio de esta pandemia. Sabemos de hermanos que el Señor los ha sanado. En medio de esto podemos confiar y oremos confiados en que Jesucristo tiene un poder sanador y restaurador. Y si el Señor decide que nuestra vida concluya, confiamos en que algún día Él nos va a restaurar plenamente cuando Él nos resucite. Y en esa fe seguimos y en esa fe andamos. Que el Señor les bendiga con un bendecido domingo y con una semana llena de su cuidado, de su protección y de su protección. Hasta la próxima semana.